Vamos a seguir con nuestro estudio de la causalidad para introducirnos después en el tema más importante que este estudio permite, que es el de la creación. Habíamos considerado la realidad de la forma y de la materia en cuanto son causas. Decimos que son causas de una manera analógica respecto de cómo son causa la eficiente y la final. Merecen el título de causa puesto que por una parte explican o dan razón. Se comprende un ser cuando se dibuja o se reconoce su tipo y se lo expresa mediante una definición, y cuando se descubre de qué está hecho. Estas causas ejercen su causalidad no actuando una sobre la otra, porque no son dos entes que actúan, sino comunicándose mutuamente toda su entidad, que es correlativa. Implican entonces relaciones trascendentales que sólo existen en su correlación misma, y conjugándose forman el ser del compuesto. Esta idea está tomada del libro de Grenet sobre la ontología, se titula justamente así. Respecto de la causa eficiente, dice el mismo autor que Aristóteles mostró claramente cómo los antiguos filósofos se habían visto obligados a buscar una causa del cambio, del devenir, que fuera exterior al ser cambiante y por lo tanto distinta de sus principios intrínsecos. Todos estos filósofos, dice, hacen pensar que sólo hay una causa, la que llamamos de naturaleza material. Pero al llegar aquí, la realidad misma les tragó el camino y los obligó a investigar con mayor profundidad. Por bien que se demuestre que la generación y la corrupción se produce a partir de uno o varios sustratos, queda aquí por explicar en virtud de qué ocurre esto así y por qué causa. Ciertamente no es el sustrato el autor de sus propios cambios. Por ejemplo, ni la madera ni el bronce son la causa del cambio de cada uno de ellos, que convierte a la madera en cama o al bronce en estatua, sino que la causa de la transformación radica en algo distinto, y buscar este principio distinto, aquel del cual proviene el principio del cambio, esto es tarea de la metafísica. Sí. Distinto es una definición, no sé cómo decirlo, porque puede ser que alguna ente sea causa de otra operación o sería distinto en cuanto a la materia y la forma, ¿no? Sí, cuando hay una transformación de algo exterior, Así empezamos nosotros a conocer la causalidad eficiente, que es en primer lugar causalidad motriz, porque el cambio de las cosas materiales es un movimiento que recibe un cuerpo en forma de pasión, y que otro cuerpo produce en forma de acción. La acción existe en el que padece, es decir, la acción es el movimiento que produce un cuerpo en otro, y ese movimiento, propiamente hablando, no existe en el que mueve, sino en el movido.
actio est in passo, decían los escolásticos. La acción está en el que padece. Hay un modo de consideración física de la acción y hay un modo de consideración metafísica, que es el que queremos estudiar aquí. Lo que pasa es que para llegar a la metafísica hay que pasar por la física, en el sentido de que la metafísica, como en cuanto ciencia humana, requiere un conocimiento de las cosas sensibles, más aún un conocimiento propiamente sensitivo, respecto del cual se produce la separación. ¿Por qué esto es así? Porque nuestro intelecto es débil y no puede entender directamente las sustancias espirituales y tampoco el aspecto metafísico de las mismas sustancias materiales. Veamos ahora directamente un texto de la Metafísica de Aristóteles, sobre el cambio y sobre las causas. Está el principio de la metafísica, en el libro primero. Después de ellos, como sea que dichos principios, una vez descubiertos, se revelaban insuficientes aún para engendrar la naturaleza de los entes, algunos filósofos, obligados de nuevo, como hemos dicho, por la verdad misma, buscaron otro principio causal. En efecto, la existencia o la producción del bien y de la belleza de las cosas no tiene por causa ni el fuego, ni la tierra, ni otro elemento de esta clase. Y no es verosímil que estos filósofos lo hayan creído así. Por otra parte, tampoco era razonable atribuir al azar o a la fortuna una obra tan grandiosa. Así, cuando apareció un hombre afirmando que en la naturaleza como en los animales hay una inteligencia que es causa del orden y concierto universal, pareció el único sensato, en comparación con sus predecesores que hablaban al buen tuntún, es decir, que hablaban espontáneamente. Está fuera de duda que Anaxágoras aceptó este punto de vista, aunque se dice que lo precedió Hermótimo de Clasómenes. Sea lo que fuere, los que profesaron esta doctrina, al mismo tiempo que pusieron la causa del bien como principio de los seres, la convirtieron también en el principio del movimiento de los seres o de los entes. Aristóteles describe el progreso de la inteligencia en la historia de la filosofía, y este progreso coincide con el descubrimiento de la causalidad, y en primer lugar de la causalidad eficiente. La causalidad formal y material se descubren incluso después, en su distinción recíproca. Más aún es el gran descubrimiento de Aristóteles. Ya en Platón está presente bien claramente la referencia a la causalidad eficiente. Dice en el Timeo Platón: todo lo que nace, nace necesariamente por la acción de una causa, pues es imposible que algo pueda nacer sin causa.
Y también todo lo que está en movimiento lo está por influencia de alguna cosa. Estas ideas entonces están en la filosofía antigua y son recogidas en la filosofía medieval. Veamos algunas de las formulaciones más claras. En la primera vía de Santo Tomás, que procede justamente a partir del movimiento. La formulación más universal es esta: omne quod movetur avalio movetur. Todo lo que se mueve es movido por otro. Un análisis metafísico de esta afirmación nos lleva a la siguiente, que también la encontramos en la primera vía de la existencia de Dios. Ni lenim movetur, nisi secundum quod est impotentia dilud ad quod movetur. ¿Qué quiere decir? Nada se mueve sino en cuanto está en potencia a aquello hacia lo cual se mueve. Nada se mueve sino en cuanto está en potencia a aquello hacia lo cual se mueve. Ni lenim movetur, nisi secundum quod est impotentia ad illud ad quod movetur. Algo se mueve en cuanto está en potencia y algo mueve en cuanto está en acto. Movetabutem aliquid secundum quod est actu. Algo mueve en cuanto está en acto. Estos son principios que no se pueden probar porque son primeros principios. Surgen de la visión profunda de la realidad en el orden metafísico y sobre esto se apoyan otros principios que no son primeros, que son derivados. A partir de estos principios primeros se prueban otras cosas con la ayuda de otros principios. A continuación encontramos una afirmación que analiza la anterior, según el orden del conocimiento humano, que va de lo más evidente a lo menos evidente. Movere enim nihil aliud est quam educere aliquid de potentia in actum. Mover no es otra cosa que educir algo de la potencia al acto. De potentia autem non potest aliquid reduci in actum nisi per aliquod ens actu. Algo no puede ser conducido de la potencia al acto sino por algún ente que está en acto. Con esto tenemos la idea fundamental que vale especialmente para la causalidad eficiente. Hay una aplicación del acto a la potencia. Por esta razón encontramos la base para la analogía respecto de la forma y la materia, porque así como
la causa eficiente se relaciona con el efecto como acto y potencia, así también se relaciona la forma con la materia. Este aspecto común es base de la analogía, pero no es toda la analogía. La analogía implica un aspecto de diferencia. Y la diferencia está especialmente en que en el caso de la causalidad eficiente y de su efecto hay un movimiento, y ese movimiento está ausente en el caso de la causalidad formal respecto de la materia. O sea, propiamente hablando, hay forma y hay materia que constituyen el ente físico, pero analógicamente hablando, esa forma y esa materia son como causa si las vemos comparándolas con la causa eficiente y su efecto. Como la causa eficiente hace ser el efecto, por eso también decimos que la forma y la materia son causas, porque hacen ser la cosa. Pero ahí la palabra hacer ser es analógica, no se usa en el mismo sentido en los dos casos. Como hemos visto antes, siguiendo a Grenet, en el caso de la causalidad formal y material hay más bien una comunicación, y más estrictamente hablando esa comunicación pertenece solo a la causalidad formal, porque la materia no comunica nada propiamente hablando, recibe la comunicación de la perfección. Y ahí la palabra recibir también es analógica. Tenemos eso a ver que la forma sería la causa sí, no, la forma no es causa eficiente de la materia, no. Justamente por eso queremos distinguir distintos tipos de causa. Sí. ¿Cómo hacemos para más o menos, digamos, rebatir un poco, por ejemplo, alguna filosofía, no sé, la de Hume o la de Kant, que niegan que haya una causalidad real? Porque, digamos, nosotros cuando estamos hablando de este tipo de causa estamos tomándolo desde la base de que existe la causa en la realidad misma. Y, digamos, ¿por qué de repente nosotros partimos de ese hecho y sin embargo hay otras personas que ese hecho no lo niegan, digamos, o si se quiere, digamos, piensan la cosa a través de la causalidad, pero la toman como algo real? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para rebatir un poco o para hacer frente a esa? Bueno, directamente no se puede rebatir. Se puede rebatir mostrando las consecuencias absurdas de esa posición, porque la causalidad eficiente, así como la causalidad formal, etcétera, son principios en la realidad, principios que constituyen la realidad misma y que son básicos, que no pueden resolverse en otros. O sea, la realidad es inteligible sin ellos. Por eso indirectamente se puede mostrar esto a través de las consecuencias de las afirmaciones que conducen a una ininteligibilidad de la realidad. Pero no se puede demostrar, por ejemplo, que el acto actúa sobre la potencia o que el acto es más perfecto que la potencia. Eso es un concepto primero del entendimiento, sobre el cual se funda una afirmación primera que tampoco se puede demostrar, y a partir de esta afirmación se demuestran otras, como es el caso también del principio de no contradicción, que no se puede demostrar.
salvo de una manera indirecta, es decir, mostrando por un argumento ad hominem lo absurdo que implica negarlo, todas las consecuencias que llevan al absurdo cuando se niega el principio de no contradicción. La negación misma ya es absurda en realidad. O sea, el camino es quitar los obstáculos. Eso es propiamente lo que hay que hacer. Lo cual no quiere decir que se pueda hacer de la mejor manera con el debate metafísico directo. A veces es necesario pasar por otros caminos. No se puede hacer directamente, siempre. Porque los obstáculos en general no son de orden metafísico, son de orden afectivo, volitivo, e influyen negativamente sobre el entendimiento. Son de orden imaginativo, todo lo cual resume el influjo cultural. El influjo cultural tiene esas valencias que cuando son negativas implican estos influjos negativos. El influjo cultural positivo en realidad lleva a la superación de la cultura. La superación de la cultura se da por la metafísica en primer lugar. Pues la metafísica no es cultura, como hemos visto antes, es ciencia divina participada de lo alto. De esta manera lo que hay que hacer es quitar los influjos culturales. E implícitamente para eso hacer entender que lo principal no es la cultura. Pero eso es difícil. Tornemos entonces a nuestras afirmaciones fundamentales que nos hacen entender la causalidad eficiente y que están tomados de la primera vía. Mover no es otra cosa que conducir algo de la potencia al acto, o educirlo, como dice el término latino, que más propiamente significa sacar, usando la analogía de lo escondido, sacar una forma escondida. De la potencia no se puede algo reducir al acto sino por algún ente que está en acto. Esta es otra afirmación que clarifica la primera. El pasaje se da siempre por la energía que está en lo perfecto. Lo perfecto por sí mismo es enérgico. Por eso dice Santo Tomás en las cuestiones disputadas sobre la potencia, que la naturaleza de cualquier acto es que se comunique a sí mismo en cuanto es posible. Natura cuius libet actus est, ut se ipsum communicet quantum possibile est. Eso está en su naturaleza. Cuanto más perfecto es un acto, tanto más se comunica. Más aún, como hemos visto en Aristóteles, la inteligencia encuentra la perfección junto con la comunicación, o con la acción, que de la manera más concebible para nosotros es un movimiento.
Entonces, no es posible que lo mismo sea al mismo tiempo en acto y en potencia, según el mismo aspecto. Non autem est possibile quod idem sit simul in acto et in potentia secundum idem. Este es otro aspecto de las afirmaciones básicas sobre la causalidad, que la inteligencia encuentra como un principio primero. No tan primero como el principio de no contradicción, pero de cualquier modo primero. Sí tan primero como para que no se pueda demostrar. La potencia y el acto son distintos, aunque se refieran a lo mismo, porque la potencia es potencia del acto. ¿Y en qué son distintos? En que la potencia es imperfecta y el acto es perfecto. Lo perfecto y lo imperfecto no pueden ser lo mismo, son distintos. Consecuencia, es imposible que según lo mismo y de la misma manera algo sea motor y móvil, o que se mueva a sí mismo, porque para mover hay que estar en acto, para ser movido hay que estar en potencia. Y algo no puede estar en acto y en potencia al mismo tiempo, bajo el mismo respecto. Por eso es necesario que el que mueve y lo movido sean distintos. En el caso de los seres vivos, en el caso de los seres vivos se mueven a sí mismos. Se mueven a sí mismos, pero no bajo el mismo aspecto. Por eso justamente se descubre que tienen materia y forma, y que la forma es el principio motor, que el movimiento viene de la forma, y que la materia es más bien principio de lo móvil, o principio móvil, es lo que se mueve. Es el alma la que mueve al cuerpo. Dicho de otra manera, el cuerpo es la forma, la materia informada. Cuando el viviente se mueve a sí mismo, se mueve en cuanto tiene partes diferentes, y de esas partes una está en acto y otra en potencia. Por eso mismo Aristóteles decía que Dios es inmóvil, en cuanto que no tiene partes que sean potenciales. Dios es inmóvil, pero como perfección que mueve las otras cosas. El motor, nosotros lo consideramos en dos niveles: en un orden físico, que es el primero, y que corresponde a una ciencia de categoría física, y en un orden metafísico, que corresponde a una ciencia distinta. Cuando hablamos de causa eficiente, nos referimos especialmente a este orden metafísico. De hecho, así se proceden las pruebas de la existencia de Dios. Primero, una que parte del movimiento, que dice Santo Tomás es lo más manifiesto, y la vía por consiguiente es la más clara.
Y después hay una segunda vía que se refiere a la causalidad eficiente, que es más difícil de conocer. En cuanto no solamente se considera que un ente produce movimiento en otro, sino en cuanto se considera que un ente produce el ser en otro, aunque no sea el ser de la nada por creación, pero sí produce el ser de otro, es decir, produce la materia y la forma juntas, por lo menos, aunque no las produzca absolutamente hablando. El primer nivel, el físico, aparece incluso sensiblemente, dice Santo Tomás, por ejemplo en la cuestión 115 de la primera parte: sensibiliter appare tali qua corpora esse activa. Aparece sensiblemente que algunos cuerpos son activos. Y esto de nuevo corresponde a lo que veíamos en la primera vía. Certum estenim et sensu constat aliqua moveri noc mundo. Es cierto y consta por el sentido que algunas cosas se mueven en este mundo. La primera vía es la más manifiesta o la más cierta para probar la existencia de Dios, pero no es la más profunda. ¿Por qué es la más cierta? Porque como nosotros tenemos una estructura que incluye la sensibilidad y que en cierta manera depende de la sensibilidad, esta vía se acerca más a nuestro estado. Entonces, además del movimiento, es necesaria una causa que infunde el ser. Por eso podemos hablar de dos tipos de actividad: una que produce movimiento, una que produce el ser, como dijimos recién. A su vez, en esta producción del ser podemos distinguir dos tipos de actividad. Una que produce el ser a partir de una materia preexistente, como se da en el caso de las cosas físicas, y una que produce el ser a partir de nada preexistente en lo que se produce, y simplemente a partir del propio ser del que produce. En realidad, el concepto metafísico pleno de causalidad eficiente nosotros lo encontramos realizado perfectamente en la creación. No lo encontramos realizado perfectamente en el mundo, porque en el mundo más bien la causa es causa del movimiento, como ya había advertido Aristóteles. La causa eficiente en el sentido pleno del término es una causa metafísica, y el efecto es también metafísico, justamente se produce el ser.
Veamos un texto de Santo Tomás al respecto, en el De Substantis Separatis. Oporte tigitur supra modum fiendi quo aliquid fit, forma materia e adveniente, prae intelligere aliam rerum originem, secundum quod esse attribuitur toti universitati rerum a primo ente, quod est sum esse. Traduzco: es necesario entonces, más allá del modo de hacerse por el que algo se hace, cuando adviene la materia a la forma, entender de antemano otro origen de las cosas, según el cual se atribuye el ser a toda la universidad de las cosas, o a la totalidad de las cosas, a partir de un primer ente, que es su propio ser. A partir de un primer ente que es su propio ser. Aquí se anuncia la relación entre causalidad y participación, que es propia de la visión metafísica. Ver la causalidad eficiente, en el sentido propio del término, es ver la participación. El movimiento en el orden físico implica una cierta participación, pero no es suficiente para fundar la noción metafísica de participación, como dice el título de la obra de Fabro. Esa noción metafísica de participación requiere la consideración de la distinción entre el ser de las cosas que no lo tienen plenamente y el ser divino que es poseído plenamente, que es el puro ser. Dios es el ente que es el puro ser. Las cosas son entes que no son el puro ser. Entonces, la distinción entre ser y ente, o entre ser y esencia, fundamentalmente se refiere a la distinción entre los entes y Dios. Hace entender la distinción entre los entes y Dios. No se refiere principalmente a una distinción intrínseca al ente, aunque eso después se puede profundizar. Recuerdo esos dos aspectos que hay en la distinción entre ser y ente, o entre ser y esencia, de los cuales hemos hablado anteriormente, que son muy importantes para no convertir la metafísica de Santo Tomás en una especie de idealismo implícito, reemplazando sutilmente el ser divino por el ese de los entes, de los cuales la esencia sería mera limitación. Otro texto de Santo Tomás, primera parte de la Suma, cuestión 104, artículo 1. Si alguna gente no es causa de la forma en cuanto tal, no será por sí causa del ser que sigue a tal forma, sino que será causa del efecto solo según el hacerse, según el fieri. Ahora bien, es manifiesto que si algunas dos cosas son de la misma especie, uno
no puede ser por sí mismo causa de la forma de otro en cuanto es tal forma, porque así sería causa de la forma propia, ya que es la misma la razón de uno y de otro. Pero puede ser causa de tal forma en cuanto que está en la materia. Esto es, causa de que esta materia adquiera tal forma. Y esto es ser causa según el hacerse. Como cuando un hombre genera al hombre y el fuego genera el fuego. Cuando un hombre genera al hombre, no es causa de la forma humana considerada universalmente. El hombre no es creador del hombre, dicho de otra manera, o no es autor del hombre considerado universalmente, como naturaleza, con todos sus elementos propios. Pero el hombre sí es causa de que esa forma esté en tal materia. Como cuando un artífice produce una obra de arte. La forma de la obra de arte está en la mente del artífice, y esto existe antes de que el artífice haga la obra. Por lo tanto, la causalidad del artífice en cuanto hace la obra no es la misma que la que tiene en cuanto produce la idea. Cuando hace la obra, el artífice lo que hace es juntar la idea con la materia, por decir así, o informar la materia. Bueno, en el caso del hombre, Dios pone la materia prima, pero no pone la materia segunda, que la ponen los padres. En realidad, como decíamos antes, no tenemos ejemplos de causalidad eficiente en el sentido estricto del término, o sea, en el sentido plenamente metafísico. No tenemos ejemplos justamente porque la metafísica está más allá de los ejemplos en cuanto que se refiere a lo que no es material, y los ejemplos implican una condición material. Usamos ejemplos para la ciencia física y todas las que la acompañan. O sea, para explicar las cosas que tienen materia, para eso usamos ejemplos, aunque sea a nivel científico. Si un maestro tiene que explicar la ley de la gravedad, pone ejemplos a los alumnos de la manzana que se cae del árbol y otras cosas. Y esos ejemplos, aunque se refieren a una ciencia de lo universal, o sea, una verdadera ciencia, sin embargo pertenecen a una ciencia de lo universal que considera las cosas físicas. Por definición, en la metafísica no sucede lo mismo. Por eso no encontramos los ejemplos. Lo que sí se puede hacer es ver esa causalidad metafísica realizada por participación en otro tipo de causalidades, o sea, en las que nosotros encontramos como causa del movimiento. Ahí está presente, pero por participación. Más aún, en cierta manera se puede decir que es la participación misma. Es la participación en cuanto presente en las realidades físicas. Y también en la ciencia que se refiere a las realidades físicas.
Por eso, para estudiar adecuadamente el tema de la causalidad, debemos referirnos a la creación, que es el tema siguiente que estudiaremos. En sentido pleno, la causalidad se realiza en la creación. En sentido participado, se realiza en la acción de las criaturas mismas. Veamos cuánto dice Grené todavía, que tiene observaciones profundas sobre esto, sobre el tema de la causalidad. Santo Tomás llega así a comprobar que cada vez que una causa produce un efecto de la misma forma que ella, que él llama causa unívoca, esta causa no es causa de la forma. De ser así, se causaría a sí misma. Por lo tanto, solo es causa del devenir y no del ser. Las causas unívocas no son en absoluto causas totales. Por el contrario, si una causa produce su efecto, incluso en cuanto a su forma, y no solamente en cuanto a la adquisición de esta forma, entonces dicha causa no posee la misma forma según el mismo tipo y la misma medida. Entre la causa total y su efecto, la semejanza jamás es específica o unívoca, solamente genérica o analógica. Y más adelante observa que esto permite a Santo Tomás dar de la causalidad no una explicación que suprime toda oscuridad, sino una descripción que deja entrever el misterio. O sea, por el hecho mismo de conectar la causalidad de las criaturas con la causalidad divina, se pone en luz el misterio de toda causalidad. Toda causalidad es misteriosa, así como todo ser es misterioso en cuanto refleja el ser divino, que es superior a la condición de la razón humana. De esta manera, la causalidad no es una migración de cualidades. No es que pasa una cualidad que está en un lugar a otro, o la cualidad que está en un cuerpo a otro cuerpo. Como si el calor de la vasija pasara al agua fría. No es así. Para pasar de una sustancia a otra sería necesario que el mismo accidente fuera una sustancia en sí, o sea que subsistiera de manera independiente en un caso y en el otro. Pero dice Santo Tomás respecto de esto: es ridículo decir que el cuerpo no obra porque el accidente no pasa de un sujeto a otro sujeto. No se dice que el cuerpo cálido caliente porque el mismo calor numéricamente que está en el cuerpo calefactor pase al cuerpo calefaccionado, sino que por virtud del calor que está en el cuerpo
que calienta, otro calor numéricamente se pone en acto en el cuerpo calentado, que antes estaba en él en potencia. El agente natural no traduce la propia forma a otro sujeto, sino que conduce el sujeto que padece de la potencia al acto. Entonces el modo de obrar de la causalidad no es el de transmitir una forma que vaya de una cosa a la otra, o un accidente que vaya de una cosa a la otra, una cualidad que vaya de una cosa a la otra. El modo de obrar de la causalidad es quieto. La causa está quieta cuando obra, y tanto más quieta cuanto más perfecta es. Por eso Aristóteles decía que la causa última de las cosas, o del movimiento más propiamente, es el motor inmóvil. Y además, de lo contrario, el motor perdería su alto, ¿no? El fuego perdería su valor. El fuego perdería su cualidad cuando actúa. Por eso hay que decir que en la acción causal no hay una transmigración de cualidades. Lo que está en potencia se acerca a la condición de la causa, que está en acto. O sea, la causa es tan poderosa como para actuar en otro que le está unido, acercándolo a su condición. En este sentido, toda causalidad refleja la causalidad divina. La fuente de esto es Dios. Y Santo Tomás se preocupa muchas veces en decir que Dios no le otorgó a las cosas solamente la dignidad del ser, sino también la dignidad de la causalidad. Se parecen a Dios no solo por el ser, sino también por la causalidad. Las cosas creadas. No, pero en la experiencia física no habría una cierta transmigración de las cualidades. Por ejemplo, si un cuerpo toca el otro, Sí. pasa esa fuerza, por ejemplo, no sé, una bola a la otra, no se pasa esa fuerza esta. Lo mismo con el fuego, ¿no? Con el fuego, si uno pone, está enlazado y tiene muchas cosas arriba, pero tiene demasiado combustible, digamos, el mismo calor, o sea, un poco no se obtiene, porque es como que comunica que como que pasa cierto calor y después se pierde. Bueno, pero en cuanto sucede eso no hay causalidad. La causalidad está justamente en cuanto se produce en otro lo mismo que continúa estando en el primero. Cuando sucede eso, lo que hay es un movimiento producido por otra causa. Una causa que puede estar escondida a la observación inmediata, porque no siempre las causas son manifiestas. Muchas veces nosotros observamos procesos cuya causalidad está oculta. Y es lo que sucede en general con los procesos físicos, sobre todo los que corresponden a la materia orgánica. El fuego puede crecer, digamos, cuando no se está comunicando, transmitiendo el calor de uno a otro, sino que está como de causa del fuego del papel, pero el papel tiene mucho más calor que el fósforo solo, por ejemplo. O sea, el papel arde con tanto calor como el fósforo. El calor de ese fósforo es causa del otro, no pierde el calor. Y por eso se puede hacer un fuego cada vez más grande, por ejemplo. No hay una transmisión numérica durante el calor, sino que hay una cierta causalidad. Bueno, pero ahí hay que distinguir, porque
una cosa es el fuego como lo consideraban los medievales, como está descrito ahí, y otra cosa es el fuego como lo consideramos nosotros. En la física moderna el fuego es más bien un proceso de oxidación, ¿no? Los antiguos observaban el fuego como una especie de adquisición de una nueva forma que está presente en el primero y que está presente en el segundo sin que el primero la pierda. Para nosotros ese proceso de oxidación tiene características de una cierta corrupción, ¿no? Entonces no se trata tanto de un proceso por el cual se adquieren cualidades cuanto un proceso por el cual se pierden cualidades, ¿no? Al mismo tiempo que el cuerpo adquiere el oxígeno, pierde sus propias cualidades. Son procesos complejos en el fondo y hay que analizar todos los niveles de causalidad que hay, y para eso está la química, y esos niveles de causalidad coexisten con niveles de corrupción. Los procesos que nosotros observamos en el mundo físico y en el mundo biológico en general incluyen la generación, pero también la corrupción. Los medievales creían que el fuego era un elemento último de las cosas físicas, y por eso daban ese ejemplo del fuego que enciende otro fuego sin perder lo que tiene. Y en la afirmación esa, digamos que la corrupción es una cosa, es la generación de otra. ¿No se podría llegar a entender una cierta transmigración de las propiedades? Porque para generar una cosa es necesaria que la otra haya que usarla. Bueno, que la corrupción de una cosa es la generación de otra, pero de otra que es más imperfecta que la primera, o de otras que son más imperfectas, ¿eh? Por ejemplo, cuando se corrompe un animal surgen toda una serie de elementos que estaban implícitamente en el animal pero con una forma superior. Cuando hay una generación en la cual hay un aumento de realidad óntica, por decir así, hay un contacto con una realidad superior, que es la causa. Y la materia se acerca por ese contacto a la condición de la causa, al acto superior de la causa. Cuanto más profundamente se ve esto, tanto más dentro de la causalidad eficiente se ve implícitamente la causalidad final. La causalidad eficiente está al servicio de la causalidad final. La causalidad final es causalidad de la causalidad eficiente. Por eso los antiguos decían que el fin es causa de las causas, causa causarum. O sea, la noción de causa en el sentido más pleno del término corresponde al fin. Y una causa eficiente es tanto más perfecta cuanto más es fin. En otro aspecto de su causalidad. Algo puede ser causa eficiente y causa final en aspectos distintos del mismo ser.
Y es más causa en cuanto es causa final. Es más causa en cuanto es causa final. Las dos causalidades son inseparables, la final y la eficiente. Cuanto más se atribuye la causalidad a la causa final, tanto menos a la eficiente, y tanto más perfecta es la causalidad. No entendía demasiado bien cómo es que tener la causalidad eficiente si no es, digamos, practicando, llevando una cualidad del cuerpo al otro. ¿Cómo es que se deduce la forma del otro cuerpo? Se deduce porque la materia deja su imperfección y se acerca a la perfección de la causa. Es una especie de imitación. Pero ahí ya no estaríamos diciendo que es el efecto que ya está haciendo, digamos, el efecto se está moviendo a sí mismo acercándose a la causa. No, lo que decimos es que es la causa misma la que produce eso. Eso no lo entiendo cómo es que lo produce, cómo es que produce ese acto en el otro, ese acto de acercamiento, cómo lo produce una cosa. Bueno, usando el término pitagórico y platónico podríamos decir, como señalé antes, por una especie de imitación. Es decir, en la causa eficiente hay un deseo del fin, hay una aspiración, hay una ordenación al fin. Que es la perfección. Claro, eso sí, pero digamos, en lo causado, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo es causado si no hay transmigración de cualidad? O sea, si la causa no demanda la forma al efecto, Sí. ¿cómo puede ser que el efecto, digamos, de repente adquiere una nueva forma? ¿Cómo es que se le pierda el efecto de la forma que quiere causar la causa? O sea, no sé cómo es. Bueno, ahí llegamos a una de las realidades misteriosas de las cuales hablábamos antes. Así como el ser es un misterio, paralelamente y por la misma razón, la causalidad es un misterio. Si nosotros tuviésemos claridad acerca de lo que significa la causalidad, estaríamos contemplando la plenitud de la causalidad, estaríamos contemplando a Dios. De la misma manera que si tuviésemos claridad acerca de lo que significa el ser, estaríamos contemplando a Dios. O sea, la causalidad es un aspecto último de la realidad que no puede ser explicado, puede ser encontrado y contemplado. Es un misterio natural, es un misterio metafísico. Hay misterios naturales, no son solo los misterios sobrenaturales revelados. La inteligencia creada tiene un límite, y así como en el ser tiene un límite, en la causalidad que acompaña al ser en cuanto a perfección tiene un límite. Pero no estaría un poco toda la metafísica si decimos que está en instancia, si la metafísica se funda un poco en la causalidad y la causalidad es un misterio, parece como que queda mucho de cabeza recién. O sea, si no podemos dar explicación de cómo se da la causalidad, Sí. cómo podemos formar una metafísica que de alguna forma se basa en la causalidad misma, porque la tiene como una específica. Bueno, es que la ciencia no puede dar explicación de todo. La ciencia supone cosas, supone la realidad misma. Querer explicar todo implica una concepción racionalista de la ciencia. El racionalismo pretendía eso, y por eso surgieron las filosofías de tipo idealista, por la pretensión de explicar todo. Hegel explica la causalidad y Hegel explica el ser, por ejemplo, ¿no? Pero en la ciencia no se puede explicar todo.
si es ciencia humana, salvo que uno confunda la ciencia humana con la ciencia divina, que es justamente lo que hace el idealismo. Tampoco podemos explicar por qué existe la cualidad, o por qué existe la cantidad, o por qué existe la sustancia. Existen y están ahí, y a partir de eso explicamos otras cosas. Justamente por eso se llaman categorías. Categorías son los géneros supremos del ente. Yendo, digamos, a una reducción del absurdo, como sería, digamos, yendo a las consecuencias de lo que estamos diciendo. Sí. No es medio, digamos, a mí me choca el ver cómo puede ser que la causa sea sobre todo causa final, es decir, que haga que el efecto de alguna forma se quiera acercar a la causa misma, le trata de evitar y por lo tanto se actualice ella misma, o no sé si ella misma, porque está imitando a la causa. No, digamos, ahí mismo ya no habría un principio activo en el efecto mismo, digamos, en lo que respecta a lo mismo que debería ser causado. O sea, como que es el efecto de una cosa es al mismo tiempo causa de esa misma cosa. Es como que simultáneamente es causa y efecto del mismo aspecto, de la misma cualidad. Bueno, por eso decimos que la causalidad radical está en el fin. O sea, la causalidad eficiente es causa en cuanto es causada por la causalidad final. No son causa en el mismo sentido. Y la causalidad eficiente no se causa a sí misma. Es cierto que la causalidad eficiente desea lo que llamamos fin, pero ese deseo está causado por el fin mismo. Por eso hemos señalado al principio de toda esta explicación que la causa eficiente y la causa final no son causa en el mismo sentido. Así como causa material y causa formal tampoco son causa en el mismo sentido. En los 4 casos, resumiendo, en las 4 causas se trata de la analogía de la causa. Cada una de las causas es causa en un sentido distinto, aunque tiene algo de común que da base a la analogía. Hay que recordar, por otra parte, que las 4 causas reflejan de una manera imperfecta lo que en Dios está perfectamente unido. La causalidad divina es tal sin esta distinción que existe en el orden de lo creado y que nosotros conocemos ya a partir de los efectos que son imperfectos. La causalidad divina es superior a todo esto. Justamente por eso decimos que Dios es creador, porque es causa total en todos los sentidos, incluso de la materia. No es causa material, pero es causa de la materia. Las 4 causas aparecen después de Dios, o sea, después de la perfección del ser, a la cual corresponde la actividad, con la causalidad. Las 4 causas, así como las conocemos, corresponden paralelamente a un ser, así como lo conocemos, que es el ser imperfecto.
¿Dónde ocurre la acción? El cambio solo existe en lo que es potencia de cambio. Por lo tanto, decir que el fuego es fuente del calentamiento del agua es decir que el fuego es fuente de algo que sucede en el agua. Este algo no es otra cosa que el cambio de agua fría en agua caliente. La acción del fuego sobre el agua no se distingue de este mismo cambio. Es decir, el verdadero sujeto de la acción, como origen del agente, es el paciente. Actio est in passo. Dicha acción ocurre, como dice Aristóteles, de este en aquel. La acción es algo del agente que está en el que padece. En ese sentido, la acción imita la creación. Porque en la creación hay algo de Dios que está en la criatura, cuando dona el ser. De la misma manera, en la verdadera acción, y tanto más cuanto más perfecta sea, hay algo de la gente que está en el que padece. ¿Qué es eso de la gente que está en el que padece? Es el movimiento. En el caso de Dios, en cambio, como Dios es causa total, lo que es de Dios que está en el que recibe o en el paciente es el ser mismo, no solamente el movimiento. La acción es pues un acto secundario sobreañadido que sobreviene a una esencia ya existente. En estas condiciones ningún agente dado a nuestra experiencia está de por sí en acto de obrar. Hay que distinguir pues la causalidad en acto primero, estado del ser que puede obrar por razón de sus determinaciones, y la causalidad en acto segundo, estado del ser que está ejerciendo su acción causal. El paso del primer estado al segundo supone pues la intervención de una causa previa. Toda acción depende ella misma de una acción. El universo es así una inmensa serie de cadena de acciones o una inmensa red de acciones esencialmente subordinadas, de manera tal que todo agente en acto segundo está actualmente bajo la dependencia de otro o de varios que concurren en su acción. Siendo esto así, es evidente que toda la red de las causalidades del universo está actualmente bajo la influencia de una causa en acto segundo. En resumen, toda acción, por pequeña que sea, supone e implica la acción de la causa primera, que se identifica con su acción porque se identifica con su ser. Entonces, la acción de la causa se produce porque a su vez hay una acción anterior. Como no se puede ir al infinito, hay que poner una acción primera, y esa es la acción divina. Por eso en el tomismo y en Santo Tomás hay que hablar del llamado concurso divino. En toda acción de la criatura está la acción primera, así como en todo ser de la criatura está el ser primero, pero participado. La participación entonces no hay que considerarla solo estáticamente, sino dinámicamente. Se refiere a la acción, más aún, se refiere principalmente a la acción. Y derivadamente al ser, porque el ser viene por una acción, que es por una acción de Dios.
El concurso divino. Que toda acción para ejercitarse supone una acción anterior, y como no se puede ir al infinito hay que suponer una acción primera que corresponde a Dios, y esto es lo que se llama en el tomismo concurso divino. O sea que en cualquier acción creada está supuesta la acción divina, de la misma manera que en todo ser creado está supuesto el ser divino. Bueno.